Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña, comenzando la semana, un brillante abogado, joven abogado yo diría, Sí. y fue miembro titular, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Yotin Curi, hijo. Muy buenos días, Buenos Ramón, días. Jacqueline. Muchas buenos gracias días, por doctor. invitarme al programa. Siempre los veo todas las mañanas. Gracias. Qué honor, Sí, sí. muchas gracias. Como juez nunca pudo venir al programa, no podía, pero ahora como ex juez Exacto, ya tiene puedo. toda la posibilidad. Así es. Yo quiero comenzar con que tú nos expliques, Yotin, porque tú sometiste conjuntamente con 3 ex jueces de la Suprema Corte de Justicia un dispositivo que se llama, los términos de derecho se parecen a los de economía, Sí. intervención voluntaria o amicus curiae. Exacto, amicus curiae es amigo de la Corte. Sí, es una intervención voluntaria que se emplea en materia constitucional. Es lo que equivale en materia civil a intervención, donde uno plantea sus puntos de vista y ahí hacemos un análisis de que en el caso que se está debatiendo, esos 2 artículos son inconstitucionales, el 134 y el 49.4. Y en caso de que se pudiesen considerar conforme a la Constitución, habría que darle una interpretación, sobre todo el 49.4, porque el 134 no se aplica. Vamos a al decir- caso, el 134 es para los nominados. Es para eso, ahí no hay ninguna duda, es cuando una persona ya tiene una candidatura, porque hay 2 tipos de transfugismo. El parlamentario. Vamos a decir Ok. el contenido de esos artículos para el gran público. Ok, el 134 es el que establece que las personas nominadas no pueden ser candidatos por otro partido, pero nominadas ya, escogidos. Es decir, vamos a decir Exacto. que vamos a decir que, por ejemplo, que José Rafael Valga, etcétera, etcétera. Exactamente. Ya ellos no pueden ser candidatos en otra Organización. Ese es Porque el ya ellos tema. son candidatos. Porque ya ellos son candidatos. Sin embargo, el transfugismo se da mucho aquí, por ejemplo, entre los legisladores que se van de un partido a otro. Lo vemos constantemente, incluso recientemente, que pasan de un partido a otro con el cargo, porque eso es lo que quiere evitar el legislador. Hay 2 tipos de transfugismo, el parlamentario, que es cuando una persona arrastra consigo el cargo, y el electoral, cuando arrastra consigo una nominación. El de la ley, el del 134 y el 49.4. Se refiere a la nominación. Es a la nominación, o sea, transfugismo electoral. Entonces debieron de concentrarse en el cargo también. Sí, bueno, pero entonces, perdón, la ley habla del electoral. Perdón, Exacto. Yotin, pero te hablan de que del espíritu del legislador. Vamos a analizar eso. Mira, vamos a verlo primero, Ramón, desde el punto de vista constitucional y después desde el punto de vista legal, para desmontar todos los argumentos, porque toda esta confusión, esta matriz de opinión que se quiere crear, es sobre la base de una interpretación que ellos le están dando al 49.4, porque el 134 no pueden hacerlo porque habla de nominados ya. Pero vamos primero al ámbito constitucional, donde ellos no entran a consideración alguna. Fíjate, ellos son constitucionalistas, pero se limitan a análisis de tipo legal, al espíritu del texto, como tú decías. Si lo vemos desde el punto de vista constitucional, vemos que el sufragio aparece en el 22.1 de la Constitución, dentro de los derechos de ciudadanía, que establece que elegir y ser elegido es un derecho fundamental. No aparece en el título, bajo el título de derechos fundamentales, porque el legislador dominicano lo ubicó ahí por el tema del problema migratorio haitiano. Entonces, para evitar que extranjeros ocupen posiciones electivas, coloca ese tema en el 22.1. Y ahí nos apartamos de la mayoría de los países del constitucionalismo europeo y mundial, que lo ponen en la cabeza de los derechos fundamentales, el sufragio. Aparece en el 75.2, que lo cataloga como un deber fundamental de las personas, en el 208 de la Constitución, que lo cataloga como un derecho y un deber, y acto seguido, en ese artículo 208, consigna un párrafo que dice que no podrán votar ni los militares, ni los policías, ni los que tengan suspendidos sus derechos de ciudadanía. Observen ustedes que ese párrafo debió haber estado en una ley ordinaria, debió haber habido una remisión, pero el constituyente los reserva para sí, porque no quiere que el tema del sufragio sea de configuración legal, sino de configuración constitucional. Ellos dicen que es de configuración legal. Incluso dice uno de ellos que se agota. Yo no sabía que los derechos fundamentales se agotaban, que el presidente Fernández lo agotó, por ejemplo, cuando fue candidato. No, eso no es cierto. Los derechos fundamentales se agotan cuando la persona fallece, que ya no tiene derechos. Pero bueno, vemos que el sufragio está en 3 artículos. Y es el único que es a la vez un derecho y un deber fundamental.
Y ustedes dirán, ¿por qué esa importancia? Bueno, sencillamente porque la base de la democracia es el sufragio. Y el artículo 268 de nuestra Constitución consigna claramente que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático, subrayemos la palabra democrático, y representativo. Entonces, como el sufragio es la base de la democracia y el 268 es la única cláusula pétrea de nuestra Constitución que no puede ser modificada ni siquiera por el constituyente, aunque hay una parte de la doctrina que dice que no hay cláusulas pétreas, pero ya esa es otra discusión. Vemos claramente que ese tema hay que debatirlo en el ámbito constitucional, pero es un tema que eso está sellado. De manera que poco importa lo que diga en buena técnica jurídica el 49.4 y el 134 de la ley de partidos, porque ya eso está resuelto en la esfera constitucional. El tema del sufragio, donde solamente no se pueden añadir requisitos, sencillamente es el 123, ser dominicano, tener 30 años y estar en pleno uso y disfrute de sus derechos. Pero también ustedes citan, dentro de los, considerando el tema del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Claro, porque eso fue el Pacto de San José, el artículo 23 señala claramente que ese es un artículo que forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea que forma parte de la Constitución. O sea, el sufragio es un derecho que está blindado. Eso es lo que yo les quiero resumir, ¿verdad? Está blindado en la Constitución y a ningún ciudadano se le puede prohibir desde el sufragio pasivo, en este caso el candidato, ni activo a más de 800.000 personas que votaron por un candidato determinado. De manera que pretender eso es sencillamente desconocer o querer conculcar un derecho. Ahora vamos al espíritu del texto, que es donde se genera la discusión. El 134, decíamos, no plantea problemas porque es para los nominados. Ahora la confusión está en el 49.4 de la ley de partidos, que dice que el precandidato, una de las condiciones es que no haya sido candidato por otro partido. Claro, eso tiene una explicación. No es que está mal redactado, como dicen ellos. Ellos dicen que hay una inconsistencia en la redacción, porque ellos lo quieren interpretar que el que fue precandidato por una organización no puede serlo por otra. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es el que fue precandidato no debe haber sido candidato por otro partido. Obviamente, eso es el transfugismo electoral. Lo que quiere el legislador, si vamos al espíritu... Y aclaramos otra vez que ya haya sido nominado. Que ya haya sido nominado. ¿Qué es lo que busca el legislador con este artículo? Sencillamente que una persona arrastre de una organización a otra una nominación o un cargo. De manera que ese es el espíritu del texto. No es que está mal redactado. Es que sencillamente ese es el propósito del legislador constituido, que es loable, pero no tiene derecho a hacerlo, porque el constituyente no consigna una reserva de ley para que él pueda disponer o configurar ese derecho, porque ese derecho está configurado, como les decía, en la Constitución. O sea que nos estamos colocando en el terreno de las hipótesis. Si pudiese, ese es el espíritu. El otro posible espíritu que ellos no han escribido, pero vamos a ayudarlo, vamos a darle a ellos ese argumento, es que se podría decir, bueno, el legislador ha querido sencillamente fortalecer el sistema de partidos políticos y como los partidos son la base de la democracia, si tenemos partidos fuertes, la democracia es más fuerte. Visto desde ese punto de vista, se podría decir que lo que el legislador quiere es que no haya fragmentación en los partidos políticos. Pero ese argumento también es fácil de responder, porque si bien es verdad que los partidos forman parte del sistema, o la democracia se sustenta en los partidos políticos, no menos cierto es que la disidencia forma parte de la democracia y que en la medida en que se producen escisiones en los partidos, lo cual es normal, surgen nuevas organizaciones, se renuevan las esperanzas del pueblo dominicano y eso es también bueno para la democracia, porque el unipartidismo no es lo más recomendable. Está el caso de México con el PRI, que durante muchísimos años fue un sistema unipartidista. El bipartidismo tampoco es bueno. Y lo ideal sería el pluripartidismo, es decir, muchos partidos. Por eso tenemos nosotros consignado la mitad más uno para poder alcanzar la primera magistratura del Estado. De manera que lo que se busca es el consenso. Ese argumento que ellos podrían escribir también se caería sobre esa base. De manera que, desde el punto de vista
constitucional, desde el punto de vista legal, no hay absolutamente ningún argumento que le impida a un ciudadano cualquiera ser candidato a la presidencia de la República, salvo que esté impedido de sus derechos de ciudadanía, que se encuentre cumpliendo condena, una pena definitiva e irrevocable, o que sea un militar, pero fuera de ahí no hay ningún otro impedimento. De manera que esa interpretación que ellos pretenden darle Cuando al usted texto, dice ellos, doctora, ¿a quién usted se los refiere? abogados que sostienen la tesis contraria, es porque es sobre la base de la interpretación del 49.4, pero es una interpretación interesada, porque el 49.4, reitero, no dice lo que ellos interpretan. O sea, que un precandidato que haya perdido no puede ser candidato. Eso es absurdo. Eso es sencillamente atentar contra la autodeterminación individual del individuo, exacto, de la persona, y contra su libertad personal. Y también un atentado al principio democrático. ¿Qué tiene de pecaminoso que una persona que no alcance una meta a través de una organización política no pueda hacerlo a través de otra? No tiene absolutamente nada. Además, hay que distinguir entre lo que es un tránsfuga y un disidente. Reitero, tránsfuga es el que arrastra una nominación de un partido a otro. Disidente es el que sencillamente no está de acuerdo, el caso del doctor Fernández, se va de su organización, decide formar tienda aparte y nadie le puede impedir, ni a él ni a quienes votaron por él, a que pueda ser candidato. Esa es la idea. Él no es un disidente, él no está arrastrando consigo una candidatura. Él no es un tránsfuga, perdón, él es un disidente. Con tu permiso, esa es la Yotin Curi, hijo, y los amables Sí. televidentes, nos vamos a una breve pausa. Tenemos todavía muchas cosas que explorar sobre este tema. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el doctor Yotin Curi, hijo, ex juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor, nos gustaría que en esta parte explicáramos el proceso que se seguiría. Es decir, lo que se espera en que en cualquier momento, no sé, creo que no lo ha hecho todavía, alguien inscriba la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral. Sí. ¿Qué debe hacer la Junta? Muchos entienden que debe rechazarla y que esa decisión entonces iría a los tribunales. ¿Cuál es la logística conforme a la ley que debería ocurrir? Bueno, la Junta está en la ineludible obligación de inscribir la candidatura. De inscribirla y entonces esperar que alguien la impugne eso. Seguro la van a impugnar, claro que la van a impugnar, pero ya eso sería competencia del Tribunal Superior Electoral. Algunos dicen que el Tribunal Administrativo, todo va a depender si eso se considera un asunto contencioso administrativo o contencioso electoral. O al Constitucional. Bueno, el Constitucional ya es el último intérprete. Pero no el único intérprete. Pero no va a ir derecho al Constitucional. No. O no iría derecho al Constitucional. Tiene que ir para la inscripción a Pero la es Junta. pero es que ya hay recursos de un, Sí, de un diputado que es al que ustedes se suman. al que nosotros nos sumamos, claro, porque versa sobre esos Y artículos. si fallan sobre ese, automáticamente recae sobre Leonel Fernández. Claro, porque son los mismos textos. Pero la Junta tiene que interpretar. La Junta no puede decir, no, yo voy a esperar que interprete el Tribunal Constitucional y lavarse las manos. Tiene que asumir Es decir, una la posición. Constitución le da esa atribución. Claro, el Pero doctor, es que 74.4. necesariamente tiene que ser en base a una interpretación. Sí, Porque entonces la ley no está clara. No, porque lo que va a O las interpretar. leyes, la 3318 y la otra del régimen electoral. Bueno, por eso yo hacía el análisis hipotético. Una cosa es la ley, otra es la Constitución. Desde el punto de vista constitucional está blindado. Absolutamente nada le impide a ningún ciudadano, excepto que esté sub judice cumpliendo condena, ser candidato a una posición electiva. Pero vamos a suponer que existiese contradicción, como ellos dicen, entre la ley y la Constitución. ¿Qué prevalece? ¿La Constitución? ¿Qué hizo el juez Marshall en 1813 en el famoso caso Marbury versus Madison? El juez Marshall en aquel entonces dijo, bueno, ¿qué aplico? ¿La Constitución o la ley? Y aplicó la Constitución. De ahí viene el principio de supremacía constitucional de esa decisión que fue tomada hace más de 200 años. Sí, pero hemos o sea visto que yo no veo, estamos creando una tormenta en un vaso de agua, señores. Él puede ser candidato aun cuando existiese una contradicción que no existe entre la ley y el texto fundamental. Claro,
se quiere plantear como una prohibición legal. Pero esa prohibición, reitero, nace de una mala interpretación de la ley. Pero doctor, si estuviera tan fácil, no estaríamos hablando de este tema. No, lo que pasa Y se ha hablado muchísimo y hay opiniones de abogados muy respetables también que opinan distinto a usted, completamente, claro que sí, antagónicamente opuesto. Entonces, sí. no es tan sencillo el tema. No, es sencillo, es sencillo. Lo que pasa es que se quiere crear una matriz de opinión pública sobre la base de generar un falso debate. Aquí Fermín, yo vi al amigo Fermín que usted lo trajeron hace poco, donde él dijo con mucha propiedad, esto es un falso debate. Y es verdad, es un falso debate. Pero nos damos cuenta de eso, nos percatamos lo que estamos encima del tema constantemente. Porque estamos creando sobre la base de una interpretación, un debate que no tiene razón de ser. Porque es que siempre va a prevalecer el texto constitucional. Y si nos vamos al espíritu de la norma, repito, el espíritu de la norma no es ese, no es que un precandidato no pueda ser candidato, un precandidato que pierda en un partido o que sea descartado. No, el espíritu de ese texto es en caso de que el legislador constituido pudiese, que no puede, volvemos al terreno de las hipótesis, en caso de que pudiese, el legislador constituido no puede imponerle frenos, cortapisas a un ciudadano, sencillamente porque estaría modificando, alterando el texto constitucional. Entonces, el espíritu de esa norma es, reitero, evitar el transfugismo. ¿Qué es el transfugismo? Cuando una persona pasa con una nominación de un partido a otra. Ese es el caso de la especie, ese no es el caso de la especie. El caso que nos ocupa es otro muy distinto. Es de una persona que, lejos de ser tránsfuga, es un disidente que abandona su organización y, lejos de llevarse una posición, abandona la más importante, que es la presidencia de su partido. Pero hay precedentes de sentencias de tribunales que van en la misma dirección. Sí, claro, está una sentencia del año 2002 de la Suprema Corte de Justicia, del 6 de febrero de 2002, que dice claramente que no se le pueden imponer a la Constitución requisitos adicionales. Y en este caso la ley estaría imponiendo una precondición o un requisito, que es que el que ha perdido, supuestamente según ellos, que no es lo que dice el texto, que el que ha perdido no puede ser candidato. O sea que eso está clarísimo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral. Hay varias decisiones luego del Tribunal Superior Electoral, una del 2015, una del 2019 recientemente, donde señala exactamente lo mismo, que no se le pueden imponer requisitos nuevos, pero más todavía. La sentencia 441-19 del Tribunal Constitucional reciente de estos días declaró inconstitucional el 49.3 relativo a la militancia mínima. Ese artículo establece que para uno aspirar a una determinada posición debe tener un tiempo de militancia mínima dentro de los partidos, y fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque se trata también de una limitante, un prerequisito a un tema que tiene un contenido esencial muy sólido, como es el tema, como lo es el sufragio. Entonces, si el 49.3 ante una lesión mínima fue declarado inconstitucional, a fortiori, con mayor razón y por conexidad, el 49.4 también hay que declararlo inconstitucional. Yo he dicho en otros programas que el 49.4 y el 134 son dos artículos que están en lecho de muerte, agonizando, que con un empujoncito son expulsados del ordenamiento jurídico. Sencillamente son insostenibles. Incluso yo vi en un programa al profesor Subero decir claramente que a su juicio ese texto es inconstitucional, pero que está vigente. Sí, está vigente, pero esa presunción que él sostiene de que indubio pro legislatore, o sea, que se supone que se le atribuye constitucionalidad hasta tanto no se ha expulsado del ordenamiento, está en tela de juicio con ocasión de la sentencia 441-19, que al declarar inconstitucional el 49.3 forzosamente tiene que declarar, porque si ante una lesión menor lo declaran inconstitucional, frente a una supresión mayor, obviamente tendrían que hacer lo mismo. Finalmente, Jotin, al fin y al cabo esto lo van a decidir hombres. Exacto. En el Tribunal Constitucional, hombres que a veces obedecen a alineamientos políticos o agradecimientos políticos. En el Constitucional son 9 de 12. 9 de 13. 9 de 13. 9 de 13. Es la votación para llegar a una sentencia. Sí, una mayoría calificada, exacto. Si no, no hay sentencia. Si no, no hay sentencia. Es correcto. Ese que podría darse esa situación.
O sea, que no se alcance la mayoría. Que no se alcance la mayoría. Podría ser, claro. Entonces, podría ser. si eso una ocurriere posibilidad. así, entonces, ¿qué sigue? No habría, desafortunadamente no habría decisión, yo espero que eso no ocurra, pero en ese caso entonces tiene que decidir la Junta, porque la Junta está en capacidad de interpretar el texto constitucional y también el Tribunal Superior Electoral. Doctor, usted antes de que se celebraran las primarias había advertido de la no confiabilidad del voto automatizado. Exactamente. Y ahora lo vemos muy activo con este tema. ¿Es por una decisión personal, profesional, que además de su ejercicio privado, sí, también va a tener una participación en el debate de estos temas? Sí, claro. Yo nunca he creído en ese tipo de votación, y lo dije antes de las elecciones, precisamente por lo que estamos viendo ahora. La mayoría de los países desarrollados lo han descartado, precisamente porque se presta a, fíjense lo que está pasando en Bolivia. Ya se determinó que hubo un fraude informático. Y si aquí hacemos una auditoría y se determina lo mismo, entraríamos en una crisis política de incalculables proporciones. De manera que yo considero que ese método no es idóneo, y sobre todo en países donde hay una cultura de trampa tan acentuada como el nuestro, donde siempre se alegan fraudes. Efectivamente vimos un comportamiento extraño en las primarias, donde un candidato ya con hasta el 90% ganando y en el último tramo pierde. Eso desafía todas las leyes de la estadística. O sea, son cosas que dejan un amargo sabor en la población, y fíjense ahora que ya van a tener que dejar sin efecto ese sistema de votación en los próximos comicios, porque cuando la Junta dice que si no es por unanimidad, que no va a ser implementado ese sistema, está diciendo de manera muy elegante que ese sistema va a ser descartado. Yotin Curijo, muchísimas gracias por tu gracias participación. Te esperamos con más frecuencia ahora que tenemos el contacto. Claro que sí, gracias. Gracias, doctor. Gracias.